El patrón del mal. En nuestro país, particularmente en la zona central, existen varios pueblos y ciudades donde las leyendas asociadas al diablo forman parte de una herencia que se ha ido traspasando oralmente de generación en generación. Sin embargo, su origen es difuso y se extravía en la niebla del olvido. En el caso de Pirque, las historias protagonizadas por el Cola de Flecha dicen relación con un hito que está marcado a fuego en la historia y la memoria de la comuna: la construcción del canal La Sirena, que transformó la actividad agrícola, modificó la relación del ser humano con la tierra y también dio origen a múltiples mitos asociados con el Mandinga que prendieron como un reguero de pólvora. Hasta antes de la canalización del río, Pirque era un territorio de carácter desértico, de solana, en nada similar al verdor que lo caracteriza actualmente. El principal medio de subsistencia era la agricultura tradicional campesina, de chacarería, que obligaba a sus habitantes a descender a la orilla del río y subir con contenedores con agua para irrigar la tierra. En 1830, don Ramón Subercasó Mercado adquiere los terrenos correspondientes a las haciendas San Juan y Santa Rita en Pirque, con parte de la fortuna que amasó a través de la actividad minera en el norte de Chile y en su casa de comercio en Valparaíso. Pero, ¿por qué un exitoso comerciante de la época decide invertir parte importante de su patrimonio en un terreno a todas vistas estéril? Quizás haciendo uso de su buen olfato para los negocios o tal vez honrando su apellido materno, fue capaz de detectar oportunidades y potencialidades de inversión que probablemente otros habrían sido incapaces de descifrar. La historia establece que, una vez concretada la adquisición del extenso paño de terreno, Subercasó contrató al profesor Andrés de Gorbea para realizar el estudio y el trazado de un canal de 5 leguas de extensión, unos 24 kilómetros aproximadamente, cuyo objetivo era irrigar sus recién adquiridas tierras con las aguas del río Maipo. Posteriormente, encargó a su cuñado, Auguste Fontaine, la dirección de las faenas de construcción que en su totalidad habrían tenido un costo total de 200.000 pesos de la época. Es en este importante hito donde se produce una bifurcación y, paralelo a la historia de Pirque, comienza a tejerse una leyenda que pervive relacionada a la construcción del canal, que establece que don Ramón Subercasó, al darse cuenta de la envergadura y las dificultades del proyecto en que se había embarcado, habría tomado conciencia que la única manera de llevarlo a buen puerto era con la intervención directa de un poder sobrenatural. Es en ese punto donde el diablo entra en escena, comprometiendo su ayuda en la construcción del canal a cambio del alma del magnate. Como si se tratara de una sociedad comercial, en el pacto ambas partes se comprometen a disponer de capital de trabajo para la realización del proyecto. Subercasó contribuiría con obreros y albañiles para trabajar en la construcción durante la jornada diurna, mientras que el diablo dispondría de una cuadrilla de demonios que se desempeñarían en el turno de la noche. Incluso en Pirque se cuenta que vieron a ambos socios cabalgando para decidir en común acuerdo el trazado del proyecto. El diablo le indicó al terrateniente que el canal debía comenzar en la orilla del río y llegar hasta la Bocatoma. Lanzó un chuzo con descomunal fuerza contra una roca, dejándolo enterrado hasta la mitad para demarcar el inicio de la obra. Se comenta que hasta el día de hoy puede verse el chuzo incrustado en la roca en el lecho del río, sin que nadie hubiese sido capaz de extraerlo. Las obras concluyeron en 1834 y el canal fue bautizado con el nombre de La Sirena, siendo por muchos años la obra de canalización de aguas más importante del país y transformando a la antigua localidad desértica en un terreno fértil para una incipiente agroindustria, principalmente vitivinícola. De hecho, en la actualidad, el Valle del Maipo es generoso en el cultivo de vides que los procesos químicos y el tiempo se encargan de transformar en vinos de renombre internacional, sobre todo de cepas tintas como Cabernet Sauvignon o Carmener. También convirtió a Pirque en terreno fecundo en historias y leyendas relacionadas con el diablo, y lo sorprendente es que ambos aspectos son como una trenza que se va entrelazando con el transcurso del tiempo. Cabe preguntarse por qué se asumió el canal La Sirena como una obra del diablo, siendo que muchos habitantes de Pirque deben haber participado en su construcción y lo más probable que en las mañanas no hayan notado ningún avance manifiesto realizado durante la noche anterior. No obstante, hay al menos 4 razones para que los pircanos interpretaran la construcción del canal como un proyecto en el que el diablo metió su cola. En primer término, por las dimensiones y alcances del proyecto. Para esa época, la construcción del canal La Sirena debe haber representado una empresa inimaginable, casi imposible, únicamente factible con la intervención de un poder superior, el diablo en este caso.
En este sentido, la leyenda del canal La Sirena es coherente con otras obras de ingeniería de grandes proporciones realizadas a lo largo de nuestra historia que también han sido vinculadas a la intervención diabólica. Es el caso de la leyenda del puente de Calicanto en 1780 en Santiago, donde el diablo tuvo que terminar su construcción luego de perder una apuesta con el corregidor Luis Señartu. Otra situación similar ocurrió con el canal Mayarauco en Peñaflor, que desvía las aguas del río Mapocho para irrigar el valle de Mayarauco en Melipilla, que hasta antes de su construcción también era un terreno de secano. Hasta el día de hoy, en Peñaflor, circula la leyenda que relaciona a la construcción de este canal con un pacto entre Patricio Larraín Gandarillas con el diablo. Volviendo a Pirque, muchos habrán interpretado la construcción de una obra de esa envergadura en 1830 como una locura, o tal vez como el capricho de un millonario, pues exigía inferir profundas heridas a la montaña sin la maquinaria ni las herramientas especializadas y careciendo de las más mínimas medidas de seguridad laboral para los obreros. ¿Cuál habría sido el saldo de víctimas olvidadas que dejó la construcción del canal? ¿Cuántas familias habrán perdido un padre, un marido, un hermano o un hijo en la faena? ¿Cuántos los mutilados? Toda la sangre derramada durante la ejecución del proceso debe haber representado una razón más para que los pircanos consideraran el canal La Sirena como una obra maldita y diabólica. Una vez inaugurado el canal La Sirena, los habitantes de Pirque fueron testigos de un hecho insólito, casi mágico. El agua del Maipo, en vez de correr río abajo, era capaz de ascender ladera arriba y serpentear por entre los cerros para irrigar los terrenos de don Ramón Subercaseaux. En consecuencia, la capacidad de controlar un elemento que da vida pero que también la quita, resultaba que solo sería capaz de hacer Dios, o el demonio, y así se añadió un nuevo argumento que le echó más leña al fuego de la leyenda. Se supone que una de las razones por las que una persona ofrece su alma al diablo son riqueza y poder. Cuando el canal entró en operación modificó la calidad de la tierra, se comenzaron a controlar los ciclos de la naturaleza de manera más eficiente. Se generó una nueva y asimétrica cultura laboral entre patrón e inquilinos y se pasó de una agricultura de subsistencia a una incipiente agroindustria de monocultivo. Esto permitió a don Ramón Subercaseaux recuperar rápidamente su inversión y aumentar con creces su fortuna. Dicha riqueza terminó por confirmar las sospechas de muchos pircanos de un pacto entre el patrón y el cola de flecha. Efectivamente, Ramón Subercaseaux se transformó en un personaje con gran poder e influencia a nivel político, económico y social. Adquirió los terrenos de El Llano de Subercaseaux, actual comuna de San Miguel, y Santa Rosa de Colmo en Quillota. Fue uno de los principales accionistas del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso e integró el Partido Conservador, llegando a ejercer el cargo de senador. Lo anterior corresponde a lo que está escrito en la historia. No obstante, la leyenda siguió corriendo por su propio curso. Es sabido que quienes venden su alma al diablo disfrutan de los beneficios inmediatos después del pacto, pero pronto olvidan sus obligaciones y solo comienzan a recordarlas cuando se acerca el plazo del ajuste de cuentas. Eso es lo que le sucedió a Subercaseaux, a quien las enfermedades y los achaques de la edad le recordaron que se aproximaba la fecha de saldar su deuda con un acreedor que no admite prórrogas ni negociaciones. A estas alturas, el magnate había perdido toda la prestancia y prepotencia que lo caracterizaban. Las noches de insomnio eran cada vez más frecuentes, se sobresaltaba con algún sonido inesperado y cualquier sombra furtiva era una potencial amenaza. El temor de tener que pagar con su alma la antigua deuda lo atormentaba y al mismo tiempo lo estimulaba para encontrar una salida que lo eximiera de su infernal destino. Así se enteró de una contra que podría burlar a su acreedor. Un fraile le confidenció que la única manera de salvar su alma consistía en simular su propia muerte, metiéndose en un ataúd para ser velado en vida en una capilla ardiente durante toda una noche. Eso sí, era necesario que la ceremonia se celebrara con todas las de la ley, debiendo ser oficiada por un sacerdote y con deudos que lloraran su fingido deceso. La dificultad radicaba en que en algún momento de la noche aparecería el diablo para cobrar su deuda, y ahí el sacerdote tendría que sostener una encarnizada lucha con el espíritu del mal hasta que aparecieran las primeras luces del amanecer. Solo cuando el sol comenzara a despuntar y el gallo cantara anunciando un nuevo día, el diablo reconocería su derrota y regresaría al infierno sin alma, pan ni pedazo. ¿Cuál será el origen de esta fórmula para burlar al diablo? ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿A algún desesperado le habrá dado resultado? Lo más probable es que esas preguntas permanezcan indefinidamente sin respuesta. El problema para Subercaseaux radicaba en que en Pirque su pacto con el diablo era secreto a voces y era prácticamente imposible que pudiera encontrar en el territorio a algún inquilino dispuesto a participar en tan temeraria puesta en escena.
La única alternativa posible era trasladarse de Pirque a Santiago y visitar algún monasterio donde un cura estuviera dispuesto a realizar el rito y ayudarlo en la salvación de su alma, quizás a cambio de una generosa donación. Don Ramón dio instrucciones para que prepararan su carruaje con el objetivo de partir lo antes posible con destino a Santiago. Ya en ruta, a eso de las 4 de la mañana, el cochero sintió una oscura presencia que acechaba la carroza y comenzó a dar de fustazos a los caballos para que aceleraran el galope. Pero por mucho esfuerzo que pusieran los jamelgos, el carruaje parecía no avanzar, como si una misteriosa fuerza lo retuviera. Luego miró hacia arriba y vio que sobre el carruaje volaba una bandada de demonios alados y que en un abrir y cerrar de ojos fue el propio diablo que sacó a su Bercasó de la cabina para llevarse su alma, porque el infierno nunca deja cabos sueltos. La leyenda narra que esto ocurrió justo antes de cruzar el puente San Ramón hacia Puente Alto. En ese mismo punto donde supuestamente el diablo cobró la antigua deuda, actualmente se erige el Cristo Negro, que todo pircano reconoce como una advertencia permanente respecto de las graves consecuencias que trae hacer pactos con el maligno. Por cierto, el carácter de negro de este Cristo no dice relación con los malditos acontecimientos recién relatados. Se trata de un Cristo crucificado, fabricado de bronce, que el tiempo y la exposición a la intemperie han intervenido para que adquiera esa coloración. Este Cristo negro es de la gente y así lo testimonian las múltiples placas de agradecimiento por favores y milagros concedidos que homenajean a este verdadero hito pircano. Pirque, el patrón del mal, fue leído por Luis Órdenes. Este texto forma parte del capítulo 2, donde el diablo perdió el poncho, del libro El Mandinga, escrito por Paula García y Pablo Poduje, editado y publicado por FUCOA, Ministerio de Agricultura.